Hola, muy buenos días. Con el enorme gusto de saludarlos este día, agradeciéndole a Dios nuestro Señor el permiso y la oportunidad de hacer esta transmisión y encomendándonos a Él para que pueda ser provechosa para el discipulado, el crecimiento personal de cada uno. Agradeciéndole a Nelly su trabajo atrás de cámaras para hacer posible esta emisión. Y saludo a toda la familia Linaje y nuestras queridas extensiones y a quienes les reenvíen estos contenidos. Muy bien, vamos a empezar. El tema de esta tarde es la continuación, la segunda parte del tema Hablando con Dios, donde hace 8 días decíamos cómo ver la oración, tener un nuevo paradigma de cómo ver la oración, porque hacía el señalamiento de que se ha venido viendo la oración de muchos modos y la verdad es que no eran necesariamente indebidos, pero como vemos en la historia, todo tuvo su valor en su momento. Y entendiendo la época en que se ha vivido, entendemos por qué se hacían las cosas de un modo. El asunto complicado aquí es querer hacer como se hacía antes las cosas sin el sentido que tuvo en su contexto histórico. Por ejemplo, ninguno de nosotros se viste como se vestía la gente en la Edad Media o en el siglo XVI o en el siglo XVIII en Francia, por ejemplo, como han visto esas películas, pues la gente se veía de unas maneras muy extrañas. Es más, no nos vamos tan lejos. Nadie se viste como en los 50, ¿se acuerdan? La moda del pachuco, cómo era tan holgado el traje y todo eso. Bueno, lo vemos en películas. El hecho es que cada época tiene su momento y las razones de por qué se hacen las cosas. Y en nuestra época tenemos que valorar lo que se hizo en otros momentos, entender la razón, pero también hacer una transportación de lo mismo, pero adecuado a nuestro tiempo. Como el ejemplo de la ropa, nos ponemos la ropa hoy día conforme a la época, ¿ok? Bueno, y aunque como se dice que hay esos retros en la moda de repetir algunos años, en realidad no se hace tal y cual se hacía en aquellos años si no tiene sus adecuaciones. Pues es lo mismo en la teología, en la doctrina y en las prácticas cristianas. Entonces lo que hacía ver hace 8 días era que mucho de la oración es de la época de los concilios, de los años del siglo III al siglo IX, de la época de la Edad Media, sobre todo, de los siglos X al XII, más o menos, y también de la época de las reformas protestantes en Europa. Y con todo ello, la oración se contamina y se tergiversa, es decir, la práctica de la oración se contamina y se tergiversa por esos moldes. Entonces, lo que censuraba hace 8 días es cómo la gente tiene poses para hacer la oración y tiene caracterizaciones, donde la modulación de la voz, el tono de la voz, las palabras que se emplean y el ceremonial que hay alrededor de la oración no es auténtico, no es de nuestra época, sino es arrastrando otras épocas. Y yo lo que insisto es, lo que vale hoy es ser auténtico, ser comprometido, ser espontáneo y como expliqué, los nuevos paradigmas de la oración en base a cómo la escritura en el Nuevo Testamento los está presentando y así entonces tener una presentación con Dios de una manera fresca, espontánea, auténtica, natural, en el entendido de que nos va a escuchar. No creer que para orar tengo que hacer eso de meterme en una mazmorra, de flagelarme, de estar postrado media hora y que tengo que aplacar la ira de Dios, todas esas cosas que pertenecen a otras épocas, porque ahora en el entendido de que tengo una relación con Dios a través de Cristo por fe, que en su sangre me ha perdonado y salvado de todos mis pecados, pues ahora tengo una relación fresca y espontánea. Ahora, aquí la excepción que confirma lo que digo es si hubiera una falta
grave delante de Dios, bueno, pues ahí sí se requiere un tratamiento aparte, donde el individuo se ponga a solas con su Dios y ahí sí, postrado como tenga que hacerlo, se ponga cuentas. Pero en el entendido de que no le tiene que pedir perdón a Dios 10 veces sobre una falta, sino con una sola, con toda sinceridad, y también con la actitud de enmendar esa falta y corregirla y no volver a estar cayendo en eso, y ya es suficiente. Y entonces lo que vendría también ahí es que el individuo se perdone a sí mismo, porque luego lo que pasa es que con una falta uno le pide perdón a Dios, Él lo ha hecho, como dije hace 8 días, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, tenemos abogados, dice la primera carta de Juan capítulo 1 y el capítulo 2, tenemos abogado, es Jesucristo. Entonces uno ya se tiene que parar tranquilo, sabedor de que Dios le ha perdonado su falta, pero aquí hay que perdonarse uno mismo. Hay que perdonarse uno mismo porque luego lo que he vivido mucho en el pastorado es que le digo a la gente, ¿ya confesaste tu falta a Dios? Sí, ya le dije que me perdone. Ok, entonces vamos a la Biblia. Mira, ya te perdonó. Ahora, ¿qué sigue? Es que me siento mal, es que tú no te has perdonado. Y una manera de perdonarse es enmendar la falta. Pero aquí quiero hacer una sugerencia hasta donde sea posible y que no traiga más problemas. El ejemplo que doy es cuando un individuo, bueno, una persona, no necesariamente un hombre, pero una persona en la relación de pareja le falta a su pareja y luego dice, ya le pedí perdón a Dios, ya me corregí, perfecto, ya no caigo en eso, muy bien, pero le voy a decir a mi pareja, yo le digo, mira, si tú le dices, le va a hacer daño, la vas a lastimar, mejor déjalo así, ya bien portado y conduciéndote como Dios quiere, ya corregido, ¿verdad? Y cuando no me han hecho caso allí y se sienten con el deber de comentarle a la pareja, lo que sucede es que la lastiman. Y luego es muy difícil ayudar a la pareja a salir del dolor y del rencor que va a tener por ese problema. Entonces lo que digo es, mira, sí hay que corregir, pero con la inteligencia y la dirección de Dios para no en la pretendida corrección crear otro problema y entonces no salir de esa situación, sino complicarlo. Y ahí, pues, la asesoría pastoral, estoy a las órdenes para poderlos acompañar si fuera el caso. Pero regresando, digo, sí, cuando es necesario, pues uno se tiene que encerrar con Dios para ponerse a mano, sabiendo que nos perdona, perdonándose uno, enmendando hasta donde no haga más daño y adelante, ¿verdad? Igual como cuando hay una necesidad, he visto que las personas están pide y pide y pide y pide. Yo digo, mira, vamos a entendernos. Cuando vemos en la Biblia pasajes como ese famoso de Jacob que está con Dios y le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. La gente dice, es que yo necesito agarrarme a Dios y no soltarlo y hasta que haga lo que quiero, ¿no? O le pido. Yo le digo, mira, otros pasajes bíblicos nos hacen ver que Dios ya recibió tu oración, que ya te oyó, que no tienes necesidad de estar repitiendo, porque también dice el texto, esa vana palabrería que dice como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, gente inconversa, vamos a decir así, que tiene que aferrarse a Dios porque quiere que caprichosamente haga lo que le están pidiendo. Y yo le digo a esas personas, mira, con que le pidas un par de veces a Dios una necesidad con toda sinceridad, da por hecho que te ha escuchado y da por hecho que hay una maquinaria de contestación desde el cielo para esa necesidad. Entonces, más bien ahora agradece que te escuchó, agradece que en su tiempo oportuno vas a recibir la bendición y pide sobre todo también la madurez para el compromiso de esa respuesta. Porque otra cosa que hago ver con la cuestión de oración, y ahorita que mencioné la palabra mecanismo, la vida que implica lo espiritual, porque no son dos vidas. No hay una vida espiritual y una vida secular o profana, que profano quiere decir afuera del templo, pagano quiere decir contra las cosas sacras, ¿sí? Pero profano quiere decir como sinónimo secular, lo que está delante del templo, y la gente luego divide, es que mi vida es espiritual, es que mi vida es secular. La vida es una sola, la vida es una sola y está compuesta de varios elementos, dentro de ello lo espiritual. Pero digo, es un engranaje donde hay muchos engranes trabajando en una maquinaria y entonces hay que entender que mi petición, porque yo
con la óptica obtusa a una necesidad en particular, dejo de percibir que el engranaje está afectando a otras personas, a otras circunstancias, a la vida misma, como en un juego de ajedrez. Entonces, el movimiento que yo haga en el tablero, haciendo la metáfora del juego de ajedrez, la analogía, pues va a afectar las demás fichas dentro de la jugada, las demás piezas. Entonces, tengo que entender que muchas veces una petición particular no estoy comprendiendo el trasfondo general que traerá de consecuencias para muchos actores. Por lo mismo, estoy insistiendo en que cuando yo le pido a Dios algo o le pido por alguien algo, entonces ya debo descansar sabiendo que el gran Señor sabe manejar en el tablero de ajedrez esa pieza de mi vida o de otro que implicó mi petición y que la sabe mover de tal manera que en el curso natural de los eventos y de las afectaciones que da todas las personas y situaciones de nuestro momento o posterior a nuestro momento, pues entonces se tendrá que hacer esa jugada. Mira, déjame ilustrártelo también como esas películas de ciencia ficción de gente que puede regresar al pasado, pero se advierte, no alteres nada, porque si alteras algo en ese regreso al pasado, ya se afectó el presente y se tergiversó el futuro. Entonces, para que las cosas sigan como han venido, no alteres nada en este viaje al pasado. Entonces, con esa comparación, estoy diciendo, cuando le pedimos algo a Dios, hay que entender que no somos los únicos en el universo, que no estamos nada más nosotros en el escenario de la vida, sino que hay muchas personas, que hay muchos factores y que hay consecuencias para mí como para los demás y para las circunstancias, que a lo mejor mi petición, por verla de una manera muy individualista, no estoy consciente de todas las olas que va a traer. Y Dios en el tablero de la vida sabrá cómo mueve la pieza. Por eso, repito, no hay que agarrar a Dios como un objeto de obsesión que tendrá que complacer mi capricho y que por eso estoy pidiendo sobre algo como loco. Yo digo, con que pidas un par de veces para que descanses, para que veas que sí te oye, con que pidas un par de veces con todo corazón por algo, mira, está anotado en la agenda y ya vendrá sobre todo lo que he dicho, el aparato de respuesta, ¿verdad? Que al final va a ser bien para todos porque al final lo que Dios está buscando es la edificación de lo salvado. Porque, ahora te lo voy a poner así, teológicamente Dios quiere nada más dos cosas. ¿Cuáles? Porque decimos, ora y estate seguro de lo que has pedido en la voluntad de Dios va a ser hecho. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios? Dos cosas. Una, la redención de lo creado. O sea, que los más conozcan a Jesucristo como Salvador y Señor. Eso quiere, porque está escrito y porque nos manda a predicar. Porque vino Jesús, murió, resucitó, ascendió y dijo, prediquen en mi nombre para que los más me conozcan y se salven. Y la segunda cosa que quiere Dios, lo que sea salvado, que sea discipulado. ¿Qué es discipulado? Que tenga un crecimiento y aprovechamiento espiritual. Dios no nos salva para estar estáticos o pasivos. Dios nos salva para tener una dinámica de crecimiento, de formación, de productividad. Y todo eso lo decimos discipulado. En otras épocas, y no tan lejanas, le llamaban santidad. Pero no me gusta usar ese término porque también está tergiversado y contaminado con las otras épocas. Santidad, en otros momentos de la historia cristiana, quería decir como que alguien era muy especial o como que hacía milagros o caminaba arriba del piso 2 metros. No, santidad, según la Biblia, porque interpreto la Biblia, pero traigo el principio a mi tiempo. Santidad, según la Biblia, quiere decir que le pertenezco a Dios y que estoy comprometido en esa pertenencia para un aprovechamiento y productividad de mi vida. Por eso, santidad prefiero sustituirlo por discipulado. ¿Qué discipulado quiere decir? Crecer,
madurar, producir, aprovechamiento, participación, testimonio, contenidos, o sea, es el seguimiento, porque la palabra griega, akoluseo, que está en el Nuevo Testamento, se traduce, sígueme, cuando Cristo daba esa orden a alguien que salvaba, y a la vez significa, discípulate. Las dos palabras en una sola. Seguir a Jesús quiere decir estar en el camino del discipulado, del aprovechamiento espiritual. Porque nadie puede quedarse estático. Fíjate, imagina un niño que no crezca con los años, que se quede siempre de la estatura de un par de años. Entonces diríamos, ese niño está enfermo. Lo natural es que crezca. Y en el cristianismo es lo mismo. Y el fenómeno que se presenta en la vida cristiana es que en las iglesias están plagadas de enanitos que no crecieron y que tienen 10, 15, 20, 30 o más años en la iglesia y en una relación con Cristo, que están no solo estancados, sino deteriorados porque se han venido a menos. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando uno no crece, decrece, dirían los economistas, ¿no? Porque no te quedas en el mismo nivel. Ojalá se quedara uno en el mismo nivel y ya de ahí, pero en esto de la vida espiritual, el cristianismo, no solo el no avanzar, no solo te deja en el mismo nivel, sino tienes un retroceso. Porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 que hay una ley natural, como la ley física de la gravedad, que dice que los cuerpos caen si algo no los está sosteniendo. Entonces, como las leyes naturales, también existen leyes espirituales. Y dice el apóstol que la ley del pecado nos tiene atrapados. Entonces, como la ley física de la gravedad que atrapa los cuerpos al centro de la tierra y todo tiene que caer, en la vida del cristiano, si no está avanzando, retrocede. Una ley de gravedad, una ley de pecado lo está trayendo, lo está atrapando. Por eso es importantísimo mover las piernas, metafóricamente hablando, para avanzar. Si no, no me quedo en el mismo nivel, me vengo para abajo. Por eso las iglesias estamos pues muy a medios chiles, diríamos, porque la gente, en vez de un crecimiento en su discipulado, en un aprovechamiento, dicen que están bien, estancados, pero están en retroceso y en prácticas que no le gustan al Señor. Entonces, pues lo que Dios quiere es salvar y quiere edificar. Y edifica a través de que el cristiano en su discipulado avance. A grandes rasgos son las dos únicas cosas que Dios quiere en el planeta: salvar lo creado, edificar lo salvado. Y entonces, en la oración, yo debo entender que esas dos vértices van a estar presentes desde el cielo para la contestación a mis peticiones, que debe de entrar dentro de para salvar lo creado y para edificar lo salvado. Si yo en mi petición pienso que dentro de lo que pido está que otros conozcan a Cristo y que quienes conocemos a Cristo crezcamos, entonces el aparato de contestación será mucho más eficaz. Porque te digo, es un engranaje de muchas piezas donde estamos todos interactuando y las circunstancias también. De tal manera que aún una necesidad personal tiene que ver con lo que ha hablado. Entonces el creyente tiene que ser inteligente para que su petición pues tenga en el trasfondo esos ecos que acabo de mencionar. Porque fíjate que Dios no es un Aladino con su lámpara mágica. Y esto, te recuerdo, consistía en que un individuo, cuenta la fábula, encuentra una lámpara de esas antiguas orientales y que al frotarla salía un genio. Y si no estaba de genio, concedía las peticiones del amo al frotar la lámpara. Entonces pedía 3 deseos o más, en fin. Entonces, la gente luego ve en la oración como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica para conceder nuestros deseos. Y me acuerdo de un chiste que está simpático. Bueno, yo digo, ¿no? Pasa eso, se encuentran la lámpara, 3 cuates,
Sale el genio, un deseo para cada uno. Uno pide ser rico, eres rico. El otro pide ser muy bello, eres muy guapo. Y el último, ¿qué pides? Que anules los deseos de los otros dos. Bueno, entonces, aquí entra también lo siguiente. Sí debes pedir sobre tus necesidades personales, pero entiende lo que acabo de decir. Aún una necesidad personal tiene que ir dentro de estas dos plataformas para salvación de lo creado, para edificar lo salvado. Y entonces la contestación tendrá mayor impacto en base precisamente a esa necesidad. Y no es equivocado decir, aún una necesidad personal o familiar tiene que ver con esas dos cosas. Si lo piensas y le escarbas un poco, encontrarás que de un modo o de otro, una petición muy personal, muy familiar, muy local, muy doméstica, si lo escarbas, te vas a dar cuenta que cabe también dentro de alguna de estas dos cosas. Entonces, hay que estar orientando la brújula sobre esa situación para saber que nuestra respuesta será de facto. Ahora, otra cosa, mira, en las oraciones, por costumbre y en base a un texto bíblico, la gente le gusta orar y terminar diciendo en el nombre de Jesús, Jesucristo, de tu Hijo, etcétera, todos los sinónimos, pero refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios. Porque ven que en el Nuevo Testamento dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide en mi nombre y se te dará lo que pides. Y entonces la gente, a la luz de ese texto y de la tradición tergiversada, agarra como muleta para finalizar en el nombre de tu Hijo. Ahora, no estoy diciendo que esté mal emplear esa frase, pero sí estoy diciendo que está mal emplearla en el sentido supersticioso de que es una fórmula mágica para obtener lo que deseo. Te pongo otro ejemplo. Ya ves que los magos en sus presentaciones dicen abracadabra o cosas así, ¿no? Opus copus y cosas. Entonces sale el conejo de la chistera y muchas cosas, ¿no? Entonces, en la Edad Media hubo un momento en que se manejó que las palabras tenían poder. Por muchas cosas que no viene al caso detallar, solo hablo que en la Edad Media la superstición era muy fuerte. Quizás repercute hasta hoy día lo mismo, pero la gente usaba fórmulas, palabras y pócimas y esas cosas. Y eso llega hasta hoy día para pensar que yo puedo pedir algo y al decir en el nombre de Cristo, tiene como que Dios que contestarme porque estoy usando la fórmula mágica. Mira, no es así. Te explico. En el pasaje donde Jesús dice, nada has pedido en mi nombre, debo decirte que lo que está diciendo Jesús es su discipulado de los apóstoles. Y como ya te expliqué, discipulado es su aprovechamiento espiritual, su compromiso. El contexto hebreo es que en el nombre de alguien es que uno lo representa o que está comprometido con. Por ejemplo, en un pacto entre pueblos semitas de aquellas épocas, cuando iba una persona en el nombre de su rey, tenía toda la facultad para hacer negociaciones, para compra de tierras, de ganados, porque iba en el nombre de quien representaba. Y aquí lo importante es que iba con la investidura del representado. Por eso llegaba y decía, vengo en el nombre de mi rey, de mi emperador, de lo que fuera, y así era tratado. Con ese contexto, en la época de Jesús, cuando dice, pide en mi nombre, se está refiriendo que estemos en la investidura de la relación con él. Entonces, no está diciendo
tienes que pronunciar literalmente esa frasecita para que las cosas pasen como los magos o como en la Edad Media las pócimas mágicas, sino que vivas una relación de verdad, no de apariencia, porque una cosa es ser y otra cosa es parecer, que seas cristiano de verdad, no digo perfecto, pero sí perfectible, no digo perfecto, pero sí digo con avance, no perfección, pero progreso, mostrando que vivimos representando al Rey. Y entonces eso es en el nombre de Cristo. Entonces te das cuenta pues que es otra cosa. Entonces ya tu oración lo que está diciendo es, cuando piensas que estás orando en el nombre de Jesús, que tienes un compromiso con Dios, que lo estás mostrando en tu vida, que lo estás representando, porque si no, de otra manera, lo que está sucediendo es que puedes tener una vida medio vacía, sin tanto compromiso con el Señor, sin tanta obediencia a sus principios, pero porque usas la fórmula de las palabritas vas a creer que te va a contestar. No, es en base a que vivas mostrando la relación que tienes con el Salvador. ¿Te fijas? Qué diferencia, ¿no? Ahora, déjame decirte otra cosa. Puedes usar eso en el nombre de, pero date cuenta que más que pronunciar las palabras como si estas fueran mágicas, date cuenta que decir, lo pido en el nombre de Jesús, es, oye, estoy siguiendo a Cristo, estoy representando a mi Señor. Entonces, hay mucho compromiso en esa expresión, ¿te das cuenta? Ahora, si has notado, mis oraciones solo dicen en el nombre. ¿Por qué? Te explico. Mira, como sabes, porque lo he dicho varias veces, el Señor no le da un nombre a nadie. Lo que da es un símbolo de que vamos a ir aprendiendo a conocerlo en el camino, porque un nombre propio limita. Por eso Dios no tiene nombre propio. Algunos han traducido Jehová, Yahvé, le ponen letras a las consonantes que Dios dio. Pero el sentido es que siendo, es decir, viviendo, vayamos conociendo al que es. Y en base a cómo lo vayamos conociendo, lo vamos nombrando porque es un nombre inagotable. El único nombre que sí se da es Jesús. Y Jesús es para el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Ahora, ese nombre significa Dios ayuda. Y ahora está muy choteado porque medio mundo se llama Jesús y que Chucho y así. Ahora, el apóstol Pablo va a usar Christos, que Christos es griego y es el equivalente al Mesías hebreo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que trae la credencial para una chamba en particular, porque su traducción literal es una unción con aceite en la cabecita, un ungido, era, te estoy echando aceite, pero representa, te estoy dando una credencial para una chamba en particular. Tienes una tarea, tienes una misión. Todos los judíos tuvieron un montón de mesías porque así eran ungidos para un montón de tareas. Ahora, cuando dice Pablo, Christos, Jesús Christos, Jesús Christos, está haciendo un nuevo nombre diciendo, el nombre que nos dio Dios para el Dios encarnado, que significa Dios ayuda, le voy a añadir el que es su misión, que Dios nos ayude. Jesucristo lo que quiere decir es, la misión del Dios hombre es la ayuda de Dios. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. Ahora, ¿puedo yo nombrar así a la divinidad? Si quieres, si quieres. Yo prefiero nombrarlo sin nombre, porque así estoy pensando que abarco la majestad divina, porque estoy involucrando al Padre cuando da un nombre sin nombre, porque es absoluto y tiene no tiene límite su significado, porque estoy considerando al Hijo como el Dios hombre, pero también estoy considerando al Paráclito, al compañero
que va conmigo todo el camino cristiano, y mal traducido consolador, paráclito, porque su mejor traducción es compañía, es compañía. Entonces, cuando oro, me dirijo al Padre en el nombre del Hijo, porque vivo comprometido con Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo, del Paráclito. Por eso cierro diciendo en el nombre, diciendo, pues meto a toda la majestad en un compromiso de vida. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, tú puedes terminar tu oración como se te antoje, pero lo que estoy diciendo es, date cuenta que no es por usar palabritas mágicas, sino es porque vives una realidad en una relación, no de apariencia, sino de compromiso con tu Dios. No perfecta, pero sí perfectible, no perfecta, pero sí de progreso. Ahora, hay otra. Cuando uno termina la oración, dice la palabra amén. Esa palabra amén es una derivada de la palabra amán, hebrea, que lo que significa es aferrarse. Mira, el hebreo es muy escueto y tiene pocas palabras, pero bueno, el hebreo bíblico, porque el hebreo moderno, aunque es lo mismo del hebreo bíblico, pues tiene muchas más palabras hoy día. Pero en la época bíblica, para describir la fe, había dos términos, bataj y amán. Bataj era que yo me echo en algo, ni siquiera sentarse, es echarte. Por ejemplo, yo estoy sentado en mi silla de mi escritorio, pero en hebreo, para ilustrarlo, sería me eché, porque estoy reposando en la silla, en este mueble. Bataj es lo que quiere decir, échate, y se traduce confianza. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de él, en el capítulo 5, verso 7, dice, echando toda tu ansiedad sobre él, echando, traduce el griego, bataj hebreo, pon toda tu confianza, aviéntate, descansa en que te sostiene Dios, olvídate de tus broncas, Dios es el que las lleva, algo así. Pero la otra palabra para traducir confianza es amán, pero trae el equivalente de estar aferrado. Amán es el que está agarrado de algo y no lo va a soltar, como cuando agarras a la novia y no la sueltas hasta casarse, o al revés, la novia te agarra y no te suelta hasta casarse. En fin, con esa broma estoy diciendo, hemos agarrado cosas y no las soltamos. Entonces, amén, que es una declinación de amán, lo que quiere decir es, y algunos han dicho así sea o cosas así, pero yo prefiero su traducción más fuerte, que es ya el aferramiento en esta oración está endosado, como cuando un cheque lo endosas, ¿no? Ya eres el último tenedor de este documento, Dios. Entonces, usando todo, yo digo que a la hora de orar, y le digo a Dios que estoy en oración consciente de que hay que salvar lo creado, edificar lo salvado, y que lo que pido aún para mí o mi familia tiene que llevar también esas dos esferas, sabiendo cómo lo va a manejar en su ajedrez las piezas, y que oro porque en la majestad divina estoy emboletado a seguir, a crecer, a ser productivo en mi vida. Termino diciendo ya este aferramiento, esta confianza, esto de que estaba aferrado, está compartido contigo. Todos lo estamos agarrando los dos, Dios. Y yo hasta diría, entonces lo suelto yo y lo agarras tú. Dejo de aferrarme a lo pedido para que tú lo agarres. Lo endosé. ¿Me explico? Entonces, fíjate, cuando uno entiende por contenido, por academia, los significados exegéticos, teológicos, históricos de las frases, de los eventos, del quehacer en la vida, y la aplicación en el cristianismo, pues descubres un mundo maravilloso. Es lo que digo, como cuando se bucea con tanque, no solo con snorkel, y te metes, descubres la fauna marina, la flora marina, y es extraordinario ese paisaje, ese mundo. Entonces, cuando buceas en las escrituras, en la teología, en la historia, pues es un mundo maravilloso como lo que te acabo de decir, y que es muy ignorado porque
lo he dicho muchas veces y en otros espacios, sobre todo del instituto, la vida de contenido en el cristianismo es realmente nula y privilegiado el que tiene acceso a la formación que trae la academia cristiana. Con todo eso, lo que has conocido hoy, pues enriquece tu pensamiento acerca de la oración y también tu garantía de que mucho de lo que platicas en esa relación fresca, espontánea con la divinidad, pues tiene un valor y un enriquecimiento muy particular, ¿no? Bueno, quedan ya pocos minutos y para agotar el tema de hablando con Dios, te diré, muchos pasajes bíblicos te recomiendan precisamente no cargar tu vida ni agobiarte por lo mismo, sino con todo lo que he dicho, compartir con Dios tu existencia y entonces así, sabedor de que no vas solo, en esta plática permanente, como dije hace 8 días, con la divinidad, a lo largo del día, en distintos momentos, algunos muy particular, muy privado, pero otros muy espontáneos, muy frescos. Puedo ilustrarlo a la vida de la pareja, que en momentos tienen una intimidad muy particular y en otros comparten la vida y están, ya sea por teléfono o presencial, con mucha comunicación. Pues así es con la divinidad, ¿no? Hay momentos muy íntimos con Dios, pero también muy frescos de que a lo largo del día tengo esta conversación contigo, mental, de sentimientos, etcétera, pero sabedor de que eh, comparto, comparto con el Señor. Entonces te estoy diciendo, la oración también es un fenómeno rico porque ya no vives tú o no vives solo o no andas de a dedo, sino estás en esta dinámica, ahora sí que el dúo dinámico entre Dios y tú. Y dije ahora sí como dúo dinámico porque te acordarás que alguna vez así se decía de Batman y Robin, ¿no? Pero así le he dicho yo a Dios incluso, mira, yo uso también mucho el sentido del humor, es parte de mí, no digo que tienes que hacerlo, pero yo juego mucho con la divinidad. Hay gente que se quedó atrapada en la Edad Media y arrastra eso hasta hoy día, y entonces trata a Dios de veras como si tuviera que ser sacrificado uno para agradarle, ¿no? Y ya te he dicho, eso fue en Cristo, y ahora lo que nos pide Dios es un sacrificio de alabanza, de gratitud, de alegría, pero bueno. Entonces yo tengo mucho sentido del humor con Dios, juego mucho con Él, vacilo mucho, y así le he dicho, hay momentos en mi oración que le digo, pues, como Batman y Robin, ¿no? Nada más que tú eres Batman, le aclaro, ¿no? O sea que él es el jefe. Pero bueno, así le digo, pues tú y yo, o sea, tú y yo, y nos hacemos bolas y salimos adelante, y mira, así, papá, papá, papá. Y es rico cuando descubres en la divinidad un amigo, no el dios griego lejano con ira y que tienes que aplacarlo y tantas tonterías, sino el amigo, ¿qué puedo más decir del ser maravilloso que se hace como tú? Y eso prediqué el domingo pasado, y eso fue extraordinario para decir, pues te estoy buscando, ¿no? Quiero algo contigo, sensacional. Bueno, ahora, mira, en la revelación divina, te he dicho que Dios inspiró la escritura, la Biblia. Ilumina, es decir, nos ayuda con su Espíritu Santo, por supuesto, pero también con las herramientas académicas, literarias, para poder hacer una interpretación teológica de las Escrituras, pero también la manifestación. Y la manifestación es, al fin y al cabo, que Dios, como se le pega la gana, te va a hablar. Y así dije la vez pasada que tiene muchos modos. Mira, en teología usamos dos términos. Uno es antropopatismo y otro es antropomorfismo. Estas dos palabras quieren decir que tú puedes pensar en Dios con lo que tú conoces de ti, de tu forma y de tus sentimientos. Entonces, cuando oro y estoy esperando respuesta, porque es un diálogo, Dios se va a manifestar como conoces tú acerca de ti y como sientes tú acerca de ti.
Entonces te estoy diciendo, puede contestarte a través de la escritura, sí, por supuesto, a través de mensajes, sí, claro, sermones, estudios, hoy este mismo, ¿no? A través de cantos, de música, sí, cristiana, claro, también otro tipo de música, por supuesto, instrumental, clásica, o sea, te estoy diciendo de calidad, no te va a contestar a través de banda y de esas porquerías, ¿no? Perdón para quienes les guste, pero pues no deja de ser una aberración, ni siquiera es música. Pero bueno, puede contestarte a través de intuición, sí, sí, claro, que sientas un antropopatismo, que sientas que es por ahí. Algunos les dicen corazonadas. Puede contestarte a través de formas que conoces como la conciencia, el antropomorfismo, sí, por supuesto, que oigas una vocecita interior que como que te dice que por un lado, claro, puede hacerlo. Puede contestarte a través de amigos que no son cristianos, claro, y a veces da lecciones muy duras. Hay inconversos que les han enseñado a cristianos procedimientos de vida donde estos se han equivocado y les enseñan. Dios está contestando. Es decir, Dios puede, a través de cualquier medio, hacernos ver respuestas, claro. Hay que tener los ojos abiertos al antropopatismo o al antropomorfismo, a lo que tú sabes de ti, a lo que tú sientes de ti, que son modos en que también está contestando. Pero quiero terminar en estos pocos minutos con la cereza del pastel. ¿Dios puede de manera articulada contestar una oración? Sí. No sugiero que ores y abras la Biblia y pongas el dedo. Sugiero estudio de Biblia sistemático, pero sí que tengas los oídos abiertos porque su voz audible puede darse. No digo siempre, pero digo que es posible. Y esa articulación que va a hacer es de una voz realmente suave, no va a gritar, es de una voz tremendamente fraterna, que tú podrías hasta identificar con alguien muy querido para ti, pero que no sabes quién es, no lo ubicas, pero te suena que sonó así. Y puede decirte cosas, ¿sí? Por supuesto. Una aclaración. Hay gente que dice, es que Dios me habla en sueños. Yo le contesto, no, no es el mecanismo. ¿Por qué? Porque sería un modo subliminal y Dios es franco, discreto, pero franco. Los sueños es la maquinaria del cerebro que siempre está trabajando aún dormidos y te trae cosas que dejas como pendientes, preocupaciones, actividades, gustos, N cosas, y entonces dormido lo sigues arrastrando. Es como una ola de mar que en tu día, al reposar, la mente sigue arrastrando. Pero sí te digo que mejor que decir en sueños, que tú digas, pues estoy alerta para recibir respuesta de cualquier manera que mi Dios me dé. Traer las antenas alzadas y no descartar ninguna de las posibilidades que he mencionado, porque en nuestra carrera loca de la vida diaria, sí necesitamos hacer pausas para meditar. No solo es orar y leer escritura, sino también tener momentos contemplativos de reflexión y de meditación, porque en una de esas, la divinidad te está contestando. Bueno, ha sido un placer dirigirme a ustedes. Espero que sea de provecho y espero que la familia Linaje esté aprovechando estos contenidos porque, como se dan cuenta, modestia aparte y agradecido a Dios, son de excepción. Y para quienes se les compartan, pues que disfruten la vida espiritual y si puedo servirles en algo para quienes no son de mi iglesia, estoy a las órdenes. También, por supuesto, para quienes son de mi iglesia, pero me refiero si tienen un interés particular para acercarse más a Dios a través de esta congregación que pastoreo. Soy su servidor Sergio Mario Valle Ruiz, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido desde Morelia, Michoacán.
saludando a todos y bendiciones. Hasta la próxima.